Nos vamos para nuestra plataforma del CIVIC y estamos en la unidad 3. Compartimos pantalla con ustedes. En la unidad 3, procesos contables, ya ustedes vieron la guía de aprendizaje, vieron el video de presentación, el video de contenido, LOBA. Yo les coloqué un archivo que dice aspectos fiscales en la contabilidad. Está el video de grabación de octubre 14. Y aquí tenemos actividad, transacciones contables con impuesto a las ventas. Tienen otro documento acá que dice los inventarios en las operaciones comerciales. Y tienen aquí un enlace de un video que dice operacionalización del CARDES como control de inventarios. Entonces, la actividad que tenían ustedes era una actividad en la cual ustedes iban a desarrollar las transacciones contables, los registros y adicionalmente eso, agregarle el valor correspondiente al impuesto a las ventas. Pero aquí, en esta parte, aspectos fiscales de la contabilidad, cuando ustedes le dan clic a aspectos fiscales de la contabilidad, se van a encontrar que tiene un archivo que dice impuesto a las ventas en contabilidad, perdón, en Colombia. 2, retención en la fuente en Colombia. 3, tabla de retención en la fuente. 4, impuesto de industria y comercio, ICA en Barranquilla. 5, industria y comercio, acuerdo 15 del 2024, que establece las tarifas que se cobran de industria y comercio en la ciudad de Barranquilla. El impuesto a las ventas, tiene que ver con, acuérdense que la semana pasada estábamos hablando del impuesto a las ventas y que es lo fundamental en la actividad que les dejé a ustedes. Acuérdense que el impuesto a las ventas tiene unas tarifas que son y se clasifican en grabados, que tiene la tarifa del 19% y otros productos con el 5%. Hay uno que es exento, que tiene una tarifa del 0%, y el otro excluido, que no tiene IVA. Tienen otro documento, que es retención en la fuente en Colombia. No sé si lo están viendo ustedes. ¿Sí ven este documento? Sí, señor. Ok, retención en la fuente en Colombia. Según el Estatuto Tributario y las normas contables del 2025, la retención en la fuente no es un impuesto. El que es impuesto es el impuesto de renta. Ese impuesto de renta lo pagan todas las personas en Colombia, tanto personas jurídicas como personas naturales. Dejo de compartir un momentico aquí. Me voy para el Excel, abrimos el Excel, habilitamos el contenido y ahora sí compartimos con ustedes. Comparto la pantalla. Entonces, nosotros aquí en Colombia tenemos algo que es el impuesto de renta. ¿Quiénes pagan ese impuesto? Las personas jurídicas. Y cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de las empresas, independientemente del título societario que tengan. Las personas naturales. ¿Sobre qué recae el impuesto a la venta? En el patrimonio y en el ingreso. El ingreso para las personas jurídicas
tanto como para las personas naturales. Sobre ello recae el impuesto de la renta. Pero ¿qué pasa? De que el impuesto de renta se cancela, se presenta y cancela año vencido. Quiere decir que el impuesto de renta del año 2024 se presenta y cancela en el año 2025. El impuesto de la renta nutre las finanzas del Estado. Ustedes saben que cuando hablamos del Estado, nos vamos a ubicarnos en el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Sobre esos tres recae el impuesto de la renta. Entonces, ¿qué pasa? Que podrán observar ustedes de que el impuesto de renta del año 24 se cancela en el año 2025. Específicamente, las personas jurídicas en febrero y marzo. Las personas naturales entre agosto y octubre. Estamos en pleno periodo de presentaciones de declaración de renta. Entonces, ¿qué pasa, estimados colegas? Que el Estado no puede esperar hasta febrero y marzo o hasta agosto para recibir esos dineros. Entonces, existe un mecanismo de recaudo anticipado que es la retención en la fuente. Esa retención en la fuente recae sobre los ingresos. Entonces, fíjense ustedes que la retención en la fuente, prácticamente, llamémoslo así, es el flujo de caja del Estado. Permítame compartir aquí. Estoy presentándoles la plataforma del Silbit. Entonces, miremos, aquí hay algo que se llama tabla de retención en la fuente. ¿Están viendo la tabla de retención en la fuente? Sí, señor. Entonces, fíjense ustedes, esta tabla de retención en la fuente corresponde al año 2025 y se aplica desde junio primero. Como cosa rara, en este gobierno, la tabla de retención en la fuente tuvo dos presentaciones, una en enero y otra en junio. Entonces, fíjense ustedes sobre qué recae la retención en la fuente. Sobre adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación por las primeras 20.000 VT. VT significa unidad de valor tributario. Cada unidad de valor tributario vale 49.799 pesos. Entonces aquí, fíjense, base mínima, mayor o igual de 10 hasta 10.000 VT. En pesos quiere decir que si usted va a comprar una vivienda que vale 497.990 pesos, una vivienda o un apartamento, a usted le van a hacer una retención del 1% sobre el valor de esa venta. Aquí adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación cuando excede las 20.000 VT, o sea, la primera, la segunda, una tarifa del 2,5%. Asimismo, para la adquisición de vehículos,
Para el arrendamiento, aquí tenemos para el arrendamiento de bienes, hay personas declarantes y no declarantes. La base mínima es de 498.000 pesos y la tarifa es del 3.5. Para la colocación de juegos de azar, para compras con tarjeta de débito, crédito, comisiones. Fíjense, compras generales, 2.5 sobre 498. Fíjense ustedes, realmente sobre todo esto recae la retención en la cuenta. Esta tabla la tienen ustedes en la plataforma del CIPI. Yo los invito a que la abran, la lean, la cacharreen y se miren esa situación. ¿Oyeron? Sobre eso aplica la retención en la cuenta. O sea, esto es un mecanismo de pago anticipado del impuesto de renta. Entonces, jóvenes, por favor, léanse. Y aquí tienen también en el CIPBI, tienen una presentación, la están viendo, retención en la fuente en Colombia. Entonces observen ustedes que tiene un capítulo primero, que es el marco legal. Rápidamente la voy a pasar. Aquí les está diciendo a ustedes qué es la retención en la fuente. Fíjense que es un mecanismo de recaudo, tiene un objetivo temporal y tiene una naturaleza jurídica. Aquí tienen ustedes el flujo de retención en la fuente, el pago del abono, la retención. Ahí el pago abono cuando se genera el hecho económico, los elementos claves en la retención en la fuente, el sujeto pasivo, el agente retenedor, la base gravable, o sea, la base gravable, como les mostré a ustedes en la tabla, cuáles eran las bases gravables. Por ejemplo, aquí tenemos la base gravable sería el valor de la compra del bien. En este caso, aquí tenemos base mínima en pesos, 497.990. Esa sería la base gravable y el porcentaje sería el 1%. Oye, el marco normativo principal, capítulo 2, quién es el sujeto y las obligaciones, quiénes son agentes de retención, personas jurídicas y naturales, las entidades públicas, cuáles son las obligaciones del agente retenedor, certificado. Todas las empresas que practican retención en la fuente están obligadas a expedir un certificado de retención en la fuente. Capítulo 3, conceptos y bases de retención. ¿Cuáles son los conceptos de los sujetos a retención? Fíjense que hay retenciones por ingresos laborales, por honorarios y servicios, por compras y arrendamientos, por dividendos y rendimientos y por otros impuestos. Ahí tenemos la base gravable, las exclusiones, tenemos un ejemplo práctico aquí. Capítulo 4, tarifas y cálculo de retención. Aquí tenemos ustedes para salarios, para honorarios, para compra de bienes, para arrendamientos, para dividendos, para el IVA. También se aplica una retención. Aquí nos dice cómo calcular la retención en la fuente. Y aquí nos dice, por ejemplo, una factura por servicios profesionales de 10 millones. La factura por servicios profesionales tiene una tarifa del 10%. Entonces, la retención calculada sería el 10% de 10 millones, 1 millón de pesos, y valor neto a pagar a la persona que nos prestó los servicios profesionales, 9 millones de pesos. Pero la empresa no es que se quede con este millón de pesos debe consignárselo al Estado a través de la entidad recaudadora que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y el profesional no va a perder esa plata. ¿Por qué? Porque este profesional que presentó la factura por 10 millones y le pagaron 9 millones, debe presentar su declaración de renta. Cuando él presente su declaración de renta, se va a descontar los valores de las retenciones que le hicieron y es probable que no pague impuestos o es probable que pague menos. Aquí tenemos el registro contable y normas colombianas. Observen ustedes. Aquí está el registro contable, el reconocimiento del pasivo, el registro del pago neto, el soporte, las normas aplicables, las consecuencias y beneficios que tenemos nosotros.
prevención de sanciones, control fiscal efectivo, descontracción del impuesto. Y la conclusión de la retención en la fuente. Por favor, la he pasado de una forma muy rápida, ustedes la tienen en la plataforma. Yo los invito a que por favor la vean. ¿Oyeron? Y aquí está la tabla, cacharreen la tabla, lean los conceptos que tiene la tabla. Hay otro impuesto que es el impuesto de industria y comercio y que en Barranquilla. El impuesto a las ventas y la retención en la fuente son impuestos nacionales. Y aquí está la tabla de la retención. Ya sabemos que para el impuesto a las ventas tenemos una base gravable que es el 19 y el 5. Ahora bien, ahora hay otro impuesto que es de orden territorial, que es el impuesto de industria y comercio, el ICA. Aquí lo tenemos. Aquí tienen ustedes la presentación del impuesto de industria y comercio. ¿Están viéndola, por favor? Sí, Eh, señor. Aquí la tienen ustedes, tienen las diapositivas, léanla, mírenla. Aquí tenemos, aquí hay una introducción, nos habla de qué es el ICA, ahí cómo está regulado a través del Estatuto Tributario del Distrito, el hecho generador, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable del ICA, las tarifas del ICA en Barranquilla, actividades industriales, actividad comercial, actividad de servicios. Ahí tienen ustedes el documento PDF que lo vamos a ver ahora de las tarifas, la periodicidad y forma de pago, declaración anual, declaración mensual. En la retención en la fuente, la presentación y pago es mes vencido. ¿Oyeron, jóvenes? Se me había escapado eso. La territorialidad sobre las diferentes actividades, actividad industrial, actividad comercial y actividad de servicio. Esto es donde se causa el IVA. Por ejemplo, en la actividad industrial, el impuesto se causa en el municipio donde ocurre el proceso de producción o transformación de materias primas. En la actividad comercial, se causa donde se ubica el establecimiento de comercio o donde se perfecciona jurídicamente la venta. Fíjense que hay dos opciones, donde está ubicado el establecimiento de comercio o donde se perfecciona jurídicamente la venta. La actividad de servicio, el impuesto se genera en el municipio donde efectivamente se presta el servicio al usuario. Oye, tenemos las obligaciones formales en el registro de información tributaria. Deben escribirse todos los contribuyentes. Tenemos la declaración de pago y documentos de soporte. Las normas contables aplicables al ICA. Tienen ustedes las deducciones y retenciones. Esta diapositiva la léanla, mírenla, pero no se queden con ella. También pueden ustedes consultar y ampliar sus conocimientos al respecto. Este es nada más un pequeño enfoque de lo que es. Hay sanciones y multas por incumplimiento si no se presentan. Estas sanciones y multas también se presentan en los impuestos nacionales. ¿Oyeron? Los casos prácticos de Empresa Barranquilla, léanse estos casos. El impacto, miren ustedes el impacto del ICA, la infraestructura, educación, salud, que esos dineros se aplican para esto. Los cambios recientes que ha tenido las diferentes fundamentaciones legales, las herramientas y recursos que tiene el contribuyente para dirimir todo lo concerniente al impuesto de industria y comercio, los retos y oportunidades para las empresas de pagar industria y comercio. Aquí tienen el resumen y conclusiones de lo que es el IVA. Y aquí tenemos la información de Barranquilla, Secretaría de Hacienda Digital, la dirección, línea de atención, correo, asesoría contable. O sea, cualquier duda, uno llega allá y se la. Asimismo, jóvenes, tenemos también, ya les voy a presentar las tarifas. Vamos a cerrar esto.
Y vamos a ver, cerré el Civic accidentalmente. Bueno, vamos a abrirlo nuevamente. Vamos a compartir para buscar el Civic. Atlántico, Civic, TAM, tenemos el curso. Y aquí tenemos el archivo. Archivo, comparto nuevamente con ustedes. Y aquí tenemos el archivo. Industria y Comercio, Acuerdo 015. Mediante este documento, yo les voy a presentar a ustedes, aquí lo tienen, vamos a ir directamente aquí tienen las actividades, s- artículo 59, tarifas del impuesto de industria y comercio a partir del 1 de enero del 2025. Aquí tienen ustedes la actividad industrial, el código de la actividad y la tarifa. Esto se presenta en tarifas por mil. 9,0 por mil, 10,0 por mil, 30 por mil, 25 por mil, las actividades comerciales 5,4 por mil, 10 por mil, 10 por mil y 12,5, 12,5. En servicios, partimos del 4,5 por mil, el 8 por mil, el 10 por mil, el 20, el 25 y el 30. Aquí tienen ustedes las tarifas. ¿Oyeron, jóvenes? Eh, Eso lo tienen ustedes en la plataforma del Sitbit. Aquí lo tienen. Pero aquí mismo, en el Sitbit, tenían ustedes también un compromiso, actividad transacciones contables con impuesto a las ventas. Esta actividad, bueno, aquí sí me da pena con ustedes, pero yo esta actividad la puse el martes pasado y les dije que estaba vencida. Sin embargo, con, se me olvidó, digámoslo así, habilitarles para que ustedes pudieran realizarla. Cuando me doy cuenta, pues ya habían transcurrido muchos días, entonces que esta fecha de entrega estaba fijada para el octubre 21. Entonces sí, tienen con toda la razón ustedes, algunos no han hecho la actividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitar esta actividad nuevamente para que la puedan realizar. Dar ajustes y la vamos a llevar al día 30 de octubre. Profe, gracias. De verdad estaba asustada por eso. No, el error fue mío. El error fue mío porque esto debió estar habilitado desde el martes de la semana pasada. Yo me di cuenta casi el viernes. Entonces ya está habilitada. Sin embargo, aquí tienen ustedes otro documento que dice los inventarios en las operaciones comerciales. Abrimos este documento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos, si la empresa desarrolla una actividad comercial, esa actividad comercial las empresas compran mercancías y esas mercancías que compran las venden. Eso esas mercancías se conocen como inventarios. Entonces aquí le estoy presentando a ustedes 10 laminillas sobre los tópicos más importantes de los inventarios. Inventario, gestión y valoración. Las empresas comerciales que se dedican a la compra-venta, uno de sus activos más preciados son los inventarios. ¿Por qué? Porque ellos con el dinero compran el producto y ese producto lo van a vender. Entonces observen ustedes, aquí tienen estas laminillas del inventario. Observen, vamos a mirar, tenemos aquí inventario y gestión, aquí tenemos la definición. ¿Qué son los inventarios? Aquí le tienen ustedes la definición de los inventarios, como son bienes corporales. Esta es la segunda laminilla. Todo esto es material para que ustedes lo lean, lo apliquen.
los componentes del costo de adquisición. Cuando nosotros estamos comprando un producto, debemos tener en cuenta que los costos de adquisición de los inventarios comprenden diversos elementos que deben considerarse para determinar el valor real de las mercancías. Uno, el precio de compra, si estoy comprándola aquí. Dos, aranceles de importación, si la mercancía es importada. Otros impuestos no recuperables, transporte y manipulación. Todo eso nos da a nosotros el precio de los inventarios. Por ejemplo, miren ustedes, para el caso de los inventarios, nosotros compramos compra de mercancías desde la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasa? Que nosotros compramos, digamos, 25 neveras. Costo de cada nevera es de 2 millones de pesos. Ese es el costo de cada nevera, 2 millones de pesos. ¿Ven? El costo total de esas neveras sería 25 por 2 millones, estaríamos hablando de 50 millones de pesos el valor de las neveras. Pero ¿qué pasa? Que me tengo que transportarlas, traerlas de Bogotá a Barranquilla. El transporte en envía tiene un costo de 5 millones de pesos. O sea, entonces fíjense ustedes de que pagué las neveras, pero el transporte me vale 5 millones de pesos. Entonces, ya aquí estamos sumando, fíjense ustedes, que ya no son 50 millones de pesos. Ya tengo 50 más 5 millones de pesos. En total, total pagado entre el proveedor y envía, me gasté ¿cuánto? Me gasté 55 millones de pesos. Por lo anterior, el costo unitario de las neveras queda en, tomamos aquí el valor, cin- 55 millones, lo dividimos entre las 25 neveras y observen ustedes de que el costo real de las neveras puestas aquí en Barranquilla, por lo que le pagué al transportador y lo que al proveedor y lo que le pagué al transportador, me suma 55 millones. Y ese costo pasa de 2 millones de pesos, que es el valor de la factura, pasa a 2 millones 200. Este vendría siendo el costo de la nevera. Pagué 50 millones de pesos, pero para poder vender esas neveras me tocó traerlas y me tocó pagar 5 millones de transporte. Total me gasté 55 millones. Lo divido entre las 25 neveras y realmente el costo de la nevera, cada una, me salió por 2 millones 200. De esa forma, estamos dando, miramos lo que nos dice la diapositiva, que dice: los costos de adquisición de los inventarios comprenden diversos elementos que deben considerarse para determinar el valor real de las mercancías. El precio de compra, transporte y o manipulación. No tuve ni aranceles de importación porque el producto no es importado, ni me tocó pagar en otros impuestos. Observen, miren ustedes esa situación del componente de adquisición. Pasamos los sistemas de evaluación de inventarios. Los sistemas de evaluación de inventarios, que ya habíamos hablado anteriormente sobre esto,
que es para determinar el costo del producto de venta, es el sistema periódico y el sistema permanente. Mediante dos sistemas procedemos a la contabilización. Sin embargo, el sistema periódico ya no está en desuso. Ahora mismo se trabaja con el sistema permanente. Esto nos permite a nosotros tener una información continua y actualizada. Aquí, sin embargo, ustedes tienen una descripción de lo que es el sistema periódico y ahí ven la restricción legal a partir del 1 de enero de 1997. Una de las características que dice, cuando se compra, se utiliza la cuenta compras para adquisiciones. ¿Oyeron? Y el sistema de inventario permanente, cuando se compran mercancías, se afecta a la cuenta activo inventario de mercancías. ¿Oyeron? Entonces, este material, aquí tienen los métodos de evaluación. PEC, primeras entradas, primeras salidas. Web, últimas entradas, primeras salidas. Promedio ponderado y el rectal. Estos métodos de evaluación lo que nos permite a nosotros determinar el costo de la mercancía vendida. PEC, primero en entrar, primero en salir. Es el utilizado actualmente. Estos web y el promedio no están en desuso actualmente. Aquí tienen ustedes. Aquí tienen una definición del método de rectal, precio de venta, márgenes divisionales, cálculo de costo. Aquí tienen. Y la normativa NIC sobre el método PEC que dice, PEC es el método permitido. El método de evaluación permitido por la norma internacional de información financiera NIC es el PEC, primera entrada, primera y salida, como se los venía diciendo. Y aquí tienen ustedes las conclusiones de los inventarios, aplicación uniforme, cumplimiento NIC. Entonces, todo esto, estimados colegas, dejamos de compartir aquí y toda esta situación la vemos nosotros cuando estamos al curso, cuando aquí estaba en el curso. Pero aquí en el curso, ustedes tienen algo aquí que se llama operacionalización del CARDES como control de inventarios. Aquí le damos clic aquí y me va a presentar a continuación un video. Veremos la operacionalización del CARDES. El CARDES tiene gran importancia en el manejo de los inventarios, ya que este nos permite, primero que todo, controlar la existencia. El segundo, determinar el costo de la mercancía vendida. Entonces, todo esto se realiza con el CARDES. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día... ¿Ustedes alcanzan a escuchar la grabación? Se escucha bajito. Ok, listo. Entonces, de todos modos, esto lo tienen ustedes ahí, pero adelantemos un poquito. Ya contamos con diferentes opciones para el control y valoración de los inventarios. Si adelantamos un poquito aquí, ustedes en el video, aquí van a observar ustedes, por ejemplo, almacenes de todo para la casa, los electrodomésticos. Aquí tienen las compras, las ventas. Aquí tienen ustedes el CARDES. ¿Cómo se elabora el CARDES? ¿Cómo se elabora el CARDES? Aquí está. Como podemos observar. Oyeron, ahí tienen ustedes, van a ver ese video. Y en la hoja 2, más adelante aquí vamos a encontrar, seguimos más adelante. Profe, no está compartiendo. Vemos a, ok, 3.200.000. ¿Cuántas? 12 neveras. Entonces observen ustedes, colocamos la fecha 8 de enero, venta factura 001, salida 22, 12 unidades, pero en el CARDES se manejan los precios. Ahora de aquí, aquí tienen la explicación del CARDES en el video. ¿Oyeron? Se ve en el video, ahí tiene la explicación. Pero hay algo que me interesa mucho más. Va a arrojar un saldo de, aquí más adelante. Aquí. Aquí también, en este video, ustedes están viendo la hoja de Excel. Jóvenes, ¿alcanzan a ver el Excel? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. en este video, fíjense que dice contabilización de los inventarios por el sistema permanente, contabilización de la compra.
Yo a ustedes les mandé un ejercicio, les pedí la compra donde solamente iban a trabajar con el IVA. Aquí tienen ustedes la contabilización de la compra. Por ejemplo, compraron 15 neveras a 1.400.000 pesos cada uno. Aquí tienen ustedes la cuenta que se utiliza. Partí del grupo, que es inventario, la cuenta, mercancía no fabricada por la empresa, y la subcuenta, en este caso, nevera. Fíjense ustedes que compramos 15 neveras a 1.400.000, eso dio 21 millones de pesos. Ahora bien, viene el impuesto a las ventas. Utilicé también el grupo, la cuenta y el IVA descontable del 19%, y ese IVA se calcula sobre el valor de la mercancía comprada, dio 3.990.000. Aquí apliqué la retención en la fuente. Dice, cuenta por pagar 23.65, retención en la compra. Aquí tienen la cuenta, cómo se contabiliza la retención. Ese 2.5 se calcula sobre el valor de el producto que estoy comprando y la llevo a la cuenta de retención por compras. El 2.5 de 21 millones, eso da 525.000 pesos. Eso lo estoy llevando ¿qué? A una cuenta de proveedores 24.465. Observen ustedes de que, vamos a ver un poquitico más adelante. Aquí. Bueno, ustedes tienen el video a su disposición. Ahí. Fíjense ustedes, las neveras me costaron 21 millones de pesos. El IVA me dio 3.990.000. Quiere decir que esto más el IVA, la factura fue de 24.990.000 pesos. Yo tendría que pagarle al proveedor 24.990.000 pesos, pero le apliqué una retención en la fuente sobre el valor 525. ¿Cuánto le pago al proveedor? Le voy a pagar 24.465.000. Aquí registré el pasivo que voy a tener con el proveedor, 24.465.000. Y la retención en la fuente que le hice este valor que se lo desconté, eso es lo que yo les decía anteriormente, de que no es que la empresa se quede, esto va para el ADIAN, y este señor proveedor, cuando vaya a presentar su declaración de renta, se va a descontar estos valores. Aquí tienen ustedes en este video la compra. Oye, de la misma forma, vamos a ver, de la misma forma, jóvenes, tienen ustedes la contabilización de la venta. Fíjense ustedes. Vendí 12 neveras a 3.200.000 pesos. Ahí tienen ustedes la contabilización de la venta, cómo se contabiliza la venta, cómo se aplica el impuesto a las ventas. Aunque aquí hay un pequeño error, pero bueno, no lo corregí. Deudores, estos 960, sí, estos 960 termina acá. Aquí lo voy corrigiendo acá adelante. Observen aquí. Este sí es el contable correcto. Retención en la fuente, y aquí el deudor también lo corregí acá, para que ustedes observen. ¿Oyeron? Y aquí tenemos el deudor. Y acuérdense que cada vez que nosotros vendemos tenemos que sacar el costo de venta. Este costo de venta nos lo permite sacar el CARDES. Por eso, cuando estamos trabajando con compra y venta, que hacemos el CARDES, debemos ir registrando en forma simultánea cada vez que compramos la entrada y cada vez que vendemos la salida, para poder determinar el costo. Yo les dejo este video para que lo apliquen ustedes en la contabilización del ejercicio que tienen, que no han terminado. Aquí tienen, se pueden guiar de esto. No van a calcular, solamente les pedí el IVA, no van a calcular la retención ni el ICA, pero aquí ya tienen ustedes el ejemplo. Eso lo tienen ustedes en la
plataforma del Civic. Tienen el link del video. Entonces, ahí le estoy mandando ese material para que, pues, como el espacio de la clase se está volviendo tan corto, porque antes teníamos más espacio, pero no lo recortaron. ¿Y por qué razón lo recortaron? Porque es que la modalidad es que nosotros tenemos una hora de encuentro y el resto de tiempo es de ustedes, donde ustedes deben realizar las actividades y en este encuentro que nosotros tenemos, hacer las correspondientes preguntas. Pero bueno, aquí les estoy cambiando y estoy llevándolo poco a poco así para que el impacto de algunos no tienen, el impacto de la virtualidad no sea tan fuerte. Oye, hasta ahí, jóvenes, tienen ustedes la información. Por favor, lean lo que está en la plataforma y el ejercicio. Todo eso, esos documentos hacen parte de una evaluación que se va a realizar. Tenemos que realizar otro ejercicio donde vamos a ver el mismo ejercicio que tienen ustedes, que tienen aquí en la plataforma del CIPI. Este mismo ejercicio que tienen ustedes aquí en la plataforma del CIPI, este aquí que dice actividad transacciones contables con impuesto a las ventas. Este mismo ejercicio lo voy a colocar nuevamente, pero aquí va a tener actividad de transacciones contables con impuesto a las ventas y retención en la fuente. Va a ser el mismo. La diferencia es que en este ustedes solamente van a colocar las retenciones en la fuente y en el otro, que en el 2 es donde ustedes van a aplicar la retención en la fuente y se van a apoyar de la tarifa. Prácticamente es similar. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, esa sería su otra actividad. Permítame, tico, aquí añadir una actividad. Voy a colocar aquí todo. Actividades. Comparto pantalla con ustedes, jóvenes. De aquí. Bueno, joven, aquí les estoy presentando el SIGBI. Aquí tienen ustedes la actividad que estaba pendiente
que es actividades, transacciones con registro contable con IVA y retención en la fuente. Esta se vence el 2 de noviembre. Y la otra es actividad, transacciones contables con impuesto a las ventas. Va a ser prácticamente la misma transacción que ustedes están realizando. ¿Cuál va a ser la misma? Esta que tienen ustedes aquí. Esta actividad. Esta va a ser la misma actividad que van a realizar aquí. Lo hicieron primero con el IVA, ahora lo van a hacer nuevamente agregando retención en la fuente para que no sea tan difícil y no tengan tanto inconveniente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen algo que preguntar? Ana, Andrés, Ángel, Angie, Asus, Emilio, José Armando, Juliet. Profe, o sea, son dos actividades porque yo envié el de las transacciones, pero solamente con el IVA. Ahora, Entonces, la hay que... misma transacción la misma, lo único es que le va a agregar en la retención en la fuente. Profe, o sea que en la nueva actividad hay que aplicar ambos impuestos, tanto IVA como retención. Sí, pero ya usted hizo una con el IVA, lo que tienes que agregarle ahora es la retención en la fuente. Ok, listo, profe. Más sencillo. Bueno, jóvenes, de